Hola amigos de nuestro podcast Súper Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. En esta ocasión en pleno mes de agosto, muchos entrando y saliendo de las vacaciones. Pero hoy vamos a tratar un tema que parece que no quiere entender de vacaciones y de agostos en España. Eh, Vamos a hablar de los planes del gobierno de cobertura ultrarrural, tanto móvil como fija, para España, que prácticamente en distintas fases del proceso están coincidiendo. Hablamos de los únicos 5G, cuya consulta pública se abrió este viernes pasado y deberá responderse en los primeros días de septiembre, y de los únicos NGA, que están más avanzados en el tiempo y la publicación de sus bases pues es inminente y nos llevaría a una presentación de propuestas también en los primeros días de septiembre y una próxima adjudicación. Ambos programas suman en total una dotación presupuestaria de en torno a los 400 millones de euros. Y ambos, de manera conjunta, ofrecen a España y a la industria de las telecomunicaciones la oportunidad de construir un elemento clave en el cierre de la brecha digital, que es ese backhaul en el que tanto hemos pensado y que tanto estábamos esperando. Pero demos un vistazo, ya os digo, a este nuevo programa, a Único 5G, que propone construir infraestructura pasiva, y esto es un hecho muy relevante, para facilitar cobertura en 73.000 zonas. Han identificado 73.000 zonas que están distribuidas en más de 5.000 municipios, que a su vez se distribuyen alrededor de 50 provincias, es decir, prácticamente toda España. Estas zonas se han identificado a partir de zonas que en la actualidad presentan una cobertura muy deficiente en 4G, y el objetivo es construir esta infraestructura pasiva que mencionábamos para dotarlas en el futuro de 5G. Según los propios cálculos de la Secretaría de Estado, que es el organismo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que es el organismo del Ministerio de Economía que emite estas políticas, estima, a partir de unos cálculos basados en superficie cubierta y población municipal, estima que esta cobertura podría afectar a 173.000 personas. Es decir, un 0,37% de la población de España. Estas cifras nos dejarían con una serie de métricas bastante curiosas, y estaríamos hablando que tendríamos en torno a 2,3 personas por zona de media. No tiene mucho más significado, pero nos da una idea de lo tremendamente dispersas que son las zonas. Tendríamos ya a nivel municipal, mejoraríamos la cobertura también de 32 personas. Abunda en esa idea de que incluso agrupando a nivel municipal, pues estamos hablando de zonas muy dispersas. Y estaríamos hablando en promedio, porque vamos a ver que hay una enorme dispersión, de 13,8 zonas por municipio. Es decir, estamos hablando de trozos muy pequeños de la superficie del país para los que se demanda construir una infraestructura pasiva que en el futuro de cobertura 5G. Para que os hagáis una idea, el municipio con más zonas sin cobertura, que tiene 353 zonas en este momento sin cobertura, es Hinojosa del Duque, en la provincia de Córdoba. Y según estos cálculos, el municipio con más población afectada, es decir, con más de su población que podría estar afectada por esta falta de cobertura, es Mora, en Toledo, y afectaría a 1.733 personas. Así que, habitantes de Hinojosa del Duque y de Mora, en Toledo, hay un plan del gobierno que está especialmente pensado para vosotros. Como hemos dicho, se trata de un enfoque ultrarrural
y estamos hablando de zonas muy dispersas que en ningún momento llegan a ser grandes. Si las distribuimos, si distribuimos el número de zonas y los municipios pues en un histograma, vemos que solo un 20% de los municipios tienen más de 16 zonas oscuras por cubrir. Recordad, la media era 13,8. Así que, bueno, pues tenemos muchísimos municipios con muy pocas zonas. De hecho, la mitad de los municipios tienen en torno a 6, tienen menos, como máximo 6 zonas oscuras, la mitad. Es decir, las zonas son muy pequeñas y su distribución está muy distribuida al azar, vamos. De hecho, la ambición de pretender cubrir estas zonas tan dispersas y este número tan alto de zonas es muy alta. Para que os hagáis una idea, la red más densa de España en 4G, según los datos de la CNMC a cierre del año pasado, a cierre de 2020, consta de 18.878 estaciones base. Sí, de manera excesivamente simplista, desde luego. Asumiéramos que es necesario una nueva estación base para cubrir cada una de estas zonas que debemos cubrir, estaríamos hablando de multiplicar la densidad por más de 5, lo cual sería un salto de dimensiones épicas. Aunque esto no fuera así, evidentemente no lo va a ser, aunque fuera un tercio de ese número total de estaciones base, estaríamos dando un salto enorme en la densidad de red de la que dispone España. Y eso, desde luego, es un pro. Una red móvil densa es una red capaz de evolucionar, pero desde luego es también un desafío que en este caso se pretende construir a partir de infraestructura pasiva, no lo olvidemos. Y si tenemos que hablar de infraestructura rural, como decía al principio de esta conversación, tenemos que mirar, tenemos que también enfocarnos en el otro programa, en este caso dotado de 250 millones de euros. Único 5G tiene una dotación de 150, que es Único NGA, que está orientado a ofrecer cobertura de más de 100 megas y actualizable a más de 1 giga para, en este caso, parcelas catastrales también distribuidas pues, prácticamente por toda España. Ambos planes, evidentemente, comparten dos características básicas. Como hemos dicho, la vocación ultra rural de su cobertura y en ambos casos el cuello de botella, que no es obvio, pero existe y es alrededor sobre el que gravitan todos los business case que se realizan para estos tipos de despliegues, de la necesidad de una solución escalable, mantenible y sostenible económicamente para el backhaul, tanto para estos sites pasivos, pero que en el futuro deberían activarse evidentemente, como para las OLTs, que son los elementos activos que conectan las redes de fibra, con las que es lo que finalmente pues está pidiendo que se construya Único, a la red global para finalmente tener salida a Internet. Es decir, ambos programas, desde luego, comparten muchas cosas. Y una es este backhaul del que estamos hablando y, por supuesto, también una necesidad de espacios. De hecho, Único NGA, en su versión final, a falta de que salgan las bases, pues identifica 1.482.000 unidades inmobiliarias a cubrir. Como hemos dicho, Único 5G incluye unas 72.000 zonas oscuras 4G. De esas, un 65% de las unidades inmobiliarias y un 91% de las zonas oscuras están en un área común, este área que hemos identificado, que está formada por 4.603 municipios
en el que, de alguna forma, a nivel, insisto, municipal, coinciden ambas convocatorias. Ese es el 60% del total del espacio de municipios del que estaríamos hablando, que son unos 7.672, 7.004 que provienen de único fijo, único NGA, y 668 adicionales que no estaban incluidos en único NGA, que vienen de único 5G. Existen, es evidente, claras sinergias, ¿no? De hecho, fijaos, este área común, este área que forman estos 4.603 municipios, hay 66.700 zonas oscuras, como hemos dicho, pues la práctica mayoría, un 91%, y 1 millón, algo más de 1 millón de unidades inmobiliarias, es decir, es el corazón del proyecto está en esta zona común. En la zona que podría llamar solo móvil, es decir, esa zona en la que incluye municipios que no son objetivo de único NGA, contamos con 668 municipios y hay cerca, aproximadamente, 6.000 zonas oscuras. Y en la zona alternativa, municipios que no son objetivos de único 5G, pero que sí tienen necesidades de cobertura fija, lo que llamamos área solo fijo, pues hay unos 2.400 municipios y 500.000, es una cantidad importante, de unidades inmobiliarias en zonas blancas o grises que serían susceptibles de este programa. Así que efectivamente existe una clara oportunidad de atacar estas zonas de manera diferente, de concentrarse en la zona 1 y de conseguir construir ese backhaul, ese gran backhaul que dé conectividad pues, a las distintas necesidades de acceso, ¿no? que el país, que la sociedad española tiene. Pero desde luego el camino no va a ser fácil y hay bastantes desafíos. Como decía, es necesario identificar políticas detalladas e, insisto, este análisis municipal no deja de ser más que un primer vistazo. Para tomar decisiones en serio, pues hay que bajar a nivel de parcela catastral y de zonas sin cobertura y realizar planteamientos en absoluto sencillos para tratar de maximizar la sinergia, de cubrir ambos tipos de red de acceso. Insisto, es un trabajo de ingeniería extraordinariamente detallado. Estamos hablando de, pues eso, 72.000 zonas, más de 1,5 millones de unidades inmobiliarias, pero claramente hay un área común en la que existe un claro solape, ¿no? de expertise necesario, ¿no? Pues que van desde el despliegue móvil, porque efectivamente tendremos esos sites móviles cuya infraestructura pasiva hay que construir, el despliegue fijo FTTH y, insisto, una parte clave que es desplegar y disponibilizar con la infraestructura pasiva ese backhaul que permitiría de alguna forma conectar de una manera sostenible pues ambas redes de acceso. En el área solo fijo, que es importante también, pues evidentemente, digamos que este balance de expertise cambia y el peso va hacia los que tengan experiencia y capacidad para hacer despliegues en FTTH. Sin embargo, el peso del backhaul sigue siendo importante. De hecho, es el cuello de botella en los business cases en muchísimos casos. Y el área solo móvil pues sería evidentemente simétrica y ahí el peso de los que construyen sites móviles y por ende de los operadores móviles que deberán activar esos sites o por lo menos usar ese espectro para dar cobertura a esas zonas, pues es por supuesto muy relevante. Insisto, es una gran oportunidad, pero también hay problemas. Y el hecho de que sean dos convocatorias distintas, con planes distintos, con tiempos distintos, pues desde luego no facilita las cosas.
la infraestructura creada por Único 5G carecerá de sentido sin un compromiso inequívoco y duradero por parte de los operadores móviles, cuyo espectro debe ser como mínimo usado, ¿no? Pues para dar servicio en estas zonas sin cobertura que se pretenden cubrir. Y además, la sinergia que podrían obtener los operadores móviles, fijos, usando sites móviles como infraestructura pasiva, pues existiendo, no es especialmente grande porque los requerimientos de espacio asociados a despliegues rurales de FTTH no son excesivamente altos y además la ubicación de las OLT no suele coincidir de manera óptima, aunque evidentemente todo es cuestión de dibujarlo pues con la ubicación, ¿no? de los sites o de la mayoría de los sites, desde luego. Además, como hemos dicho, los propios procesos tienen mecánicas marcadamente distintas. En el Único 5G se propone dividir España en 4 zonas, con 4 potenciales ganadores, lo cual apunta claramente a grandes operadores, como son los operadores móviles, mientras que en Único NGA, la versión fija de FTTH, se está apostando, aunque todavía no han salido las bases, pues por adjudicaciones provinciales. De alguna forma, pues esto dificulta la sincronización. Y por supuesto, como os hemos dicho, los tiempos de ambos procesos son diferentes. Uno está en consulta pública y el otro se esperan las bases de manera inminente. Pero en cualquier caso, tenemos encima de la mesa 2 programas muy sólidos con 400 millones de euros de dotación, con niveles de inversión y de subvención muy altos, del 90 o el 80%, que deben generar una gran oportunidad para el país y para la industria. Pero a su vez son, como ya sabemos, pues un gran desafío. Y esto es todo lo que os quería contar hoy, así que nos escuchamos otra semana. Muchas gracias.